¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios los bendiga. Qué bueno encontrarnos nuevamente en este tiempo. Buenas nuevas para el mundo. Y es que realmente hoy sí necesitamos escuchar buenas noticias, buenas nuevas. Hay algo que creo que es importante en este tiempo y es aprender a ser seguidores de Jesús. Pero ¿qué significa ser seguidor de Jesús? Tú puedes seguir a Jesús de una manera ajena, de lejos, o realmente puedes ser un seguidor cercano del Señor Jesucristo, que da su vida por Él y que le ama, porque ha entendido su obra redentora. Jesús, siendo igual a Dios, se despojó de sí mismo y dejando su forma de Dios, se hizo hombre para habitar entre nosotros. Y siendo hombre, pudo haber sido rey, pero él no quiso ser rey, sino que se hizo siervo y luego fue a la cruz para morir por nosotros, pagando él una culpa que era mía, era tuya, siendo él inocente, murió por los pecadores. Y todo aquel que en él crea en esa obra, todo aquel que tenga fe en eso, todo aquel que acepte y reciba eso que él nos ofrece, la salvación, será salvo, aún sin merecerlo. Eso se llama gracia. Cuando algo que yo no merecía me es regalado y lo hace por amor. Pero cuando una persona no entiende esto, cuando una persona realmente no comprende la magnitud de esta obra tan maravillosa, entonces empieza a seguir a Jesús de una manera lejana. Es engañoso, porque hay algunos que definitivamente rechazan a Jesús y dicen, yo no quiero saber nada de él. Pero hay otros que le siguen a medias. Y yo quiero compartirte hoy un tema que he titulado Siguiendo a Jesús de cerca, porque no es bueno seguir a Jesús de lejos. Hubo uno de los discípulos de Jesús que pasó por esta experiencia y que finalmente él aprende y se volvería uno de los más grandes seguidores de Cristo. Pero en un inicio él tuvo que aprender con lágrimas, que era seguir a Jesús de cerca. Y vamos a ir a la escritura, a Lucas capítulo 22, y vamos a ver desde el versículo 54 en adelante cómo es que este discípulo Pedro tuvo que pasar por esta experiencia. Dice la Biblia, Lucas 22, del 54 al 62, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido el fuego en medio del patio, se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después otro afirmaba diciendo, verdaderamente también éste estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Y Pedro saliendo fuera lloró amargamente. Un triste episodio en la vida de Pedro, donde niega al Señor públicamente. Y si incluso nosotros vemos el paralelo del Evangelio de Mateo, Mateo va a expresar que incluso Pedro maldijo y juró diciendo que no conocía a este hombre. Es decir, Pedro dijo, maldito sea yo si es que conozco realmente a este hombre y juro por Jehová Dios que no lo conozco. Además de haber dicho otras cuantas blasfemias más. Pero ¿cómo es posible que un hombre que haya estado 3 años y medio con Jesús llegara a este punto? Bueno, todo tiene un génesis, todo tiene un inicio. Y eso es algo que nos lleva a la reflexión porque es algo que lamentablemente eh, puede pasar si realmente nosotros no tenemos una relación verdadera y cercana con Jesús. Pero vamos a ver dónde comienza todo esto. Yo quiero que rápidamente vayamos a Marcos 14. Y más o menos ya vamos viendo el génesis de esta situación. En Marcos 14, usted puede ver en los versículos del 27 en adelante, dice Marcos 14 del 27, dice, entonces Jesús dijo, todos os escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen,
yo no. Jesús le dijo: de cierto te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Mas él con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. Y también todos decían lo mismo. Si hay algo que realmente puede estorbar una relación con Dios, es la religiosidad. Y la religiosidad comienza justamente con el primer síntoma, versículo 29. Yo no. La autoconfianza o autosuficiencia. Ese es el primer error que comete la persona religiosa, que no quiere creer en Jesucristo, que no quiere tener una relación con Dios y que dice: yo no necesito a Jesucristo porque yo estoy bien, porque yo soy una persona buena. Yo no, dice. Yo no he matado a nadie, ¿verdad? Y su Dios es sí mismo y cree que es justo en su propia opinión. Cuando Proverbios capítulo 3, versículo 16, voy a leerlo, Proverbios 3, 16, perdón, 3, 5, dice: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Ese es el error de los que están pensando que ellos mismos son su Dios, su Salvador. Y eso fue lo que hizo Pedro en primera instancia. Tenemos que recordar que él todavía no había experimentado una verdadera conversión a Jesús, era seguidor de él, pero notamos en su corazón que él dice: no, 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 yo no. Y ese es el primer problema de la religiosidad. Ese es el primer síntoma de alguien que sigue a Jesús de lejos: la autoconfianza. No estoy hablando de la autoestima, estoy hablando de que todas sus expectativas, todo su Dios, todo lo que él cree está en él mismo. Y ese es el primer problema. En segundo lugar, Pedro también dice: aunque todos se escandalicen, ¿verdad? Aunque todos, yo no. Este es el segundo problema: el orgullo. Creerse superior a los demás, compararse con los demás. ¿Sabe qué? Todos aquí son incrédulos, carnales, pero yo no. Yo estoy bien. Son dos cosas que van juntas: la autoconfianza y el orgullo, que son los primeros síntomas de la religiosidad que hacen que la persona sienta que no necesita de Dios. Filipenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice así: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Si es que hay algo que yo tengo que hacer con respecto a los demás, es siempre tener ese corazón humilde y ver a los demás como si fueran, dice, superiores a mí. Pero no significa: oh, pobre de mí, no valgo nada, todos son mejores, yo no tengo nada. No. Porque finalmente eso también es orgullo. En la humildad, una persona se alegra, se goza de saber que puede compartir con los demás, que puede ayudar a los demás, que los demás también me pueden ayudar. Sentirse gozoso de que los demás pueden hacer un complemento conmigo. Y esto es clave para vivir como iglesia, para ser parte del cuerpo de Cristo. Para decir: así como el ojo necesita del oído, así como la mano necesita del brazo. Y decir: qué lindo es estar así, qué lindo es trabajar juntos de la misma manera. Es decir, yo no puedo solo, yo necesito de los demás. Y qué lindo es contar con los demás, qué lindo es compartir con los demás. Y no decir: yo soy superior a los demás, que lamentablemente fue la actitud de Pedro en este momento. Aunque todos están mal, yo no. En tercer lugar, el tercer síntoma de esta religiosidad, dice la palabra en el versículo 31, después de que Jesús le dice: Pedro, tú vas a negarme esta noche. Dice el versículo 31, mas él con mayor insistencia decía: si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. El tercer síntoma de la religiosidad es la terquedad. ¿Por qué? Porque una persona religiosa es terca, no quiere entender, se resiste. Y estamos ahí compartiéndole la palabra y estamos invitándole, pero se resiste en su orgullo y en su autosuficiencia y dice: no, yo
yo y con mayor insistencia, aun cuando está escuchando un mensaje de Jesús, aun cuando Jesús mismo podría estar hablándole. En este caso, Jesús le estaba diciendo a Pedro, Pedro, entiende, tú me vas a negar. Mas él con mayor insistencia decía que no. Qué terrible es que Dios mismo pueda estarte hablando y tú con mayor insistencia te estés negando. Dice el Salmo 32:9. Voy a buscarlo aquí en la escritura. El Salmo 32:9 dice: no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados, dice, con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Qué pena es cuando una persona es conocida por su terquedad, por no dejarse moldear, por ser una persona corta de entendimiento. Espero que esto no esté ocurriendo en ustedes que nos están viendo en esta hora. En cuarto lugar, vemos que después Jesús va a orar con sus discípulos y les dice: quédense aquí, vamos a orar, mi alma está muy triste. Y cuando él regresa, en Marcos 14, un poco más adelante, en el versículo 37, dice: vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Pedro, tú que estabas diciendo que no te voy a negar, no puedes ni siquiera velar una hora. Tú que has levantado la voz y delante de todos has dicho: todos te van a negar, yo no. Tú no puedes velar una hora. Y luego dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Acá Jesús está haciendo el hecho de velar y orar un acto de espiritualidad versus la actitud de dormirse como algo carnal. Y por eso es que en cuarto lugar, la carnalidad es lo que le sigue a la terquedad. Una persona religiosa es obviamente carnal, vive de sus impulsos, vive de sus deseos, no es alguien que busca agradar a Dios, no es alguien que escucha consejo, hace lo que quiere, hace lo que le viene en gana, y eso es algo que realmente pues va hundiendo la vida de la persona. Usted dirá: pero yo no le hago nada a nadie. Sin embargo, usted mismo es quien se está hundiendo. Y aunque no lo crea, cuando una persona está mal, lastima a los que están alrededor. Vemos entonces más adelante, y esto lo vamos a ver luego en Juan 18:10, que cuando vienen a arrestar a Jesús, dice en la Biblia, porque ni Marcos ni Lucas, Marcos no lo menciona, Lucas dice que alguien de los discípulos sacó su espada y cortó la oreja de un siervo. Pero es Juan quien nos revela en Juan 18:10: entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Entonces vemos que es Pedro que, en quinto lugar, después de tener autoconfianza, orgullo, terquedad y carnalidad, ahora actúa de manera impulsiva. Es impulsivo, se deja llevar por su temperamento falto de carácter, y entonces casi malogra la obra del Señor. ¿Por qué? Porque si Jesús no hubiera sanado la oreja del siervo del sumo sacerdote, sí habrían tenido una razón para acusar a Jesús. Y Pedro, por actuar impulsivamente, hubiera malogrado todo el propósito que hasta ese momento se estaba construyendo en la obra de Jesús, de llegar a la cruz sin culpa. Recuerdan ustedes que cuando a Jesús le juzgan, no había cargos para juzgarle, no había cómo acusarlo, y tuvieron que contratar testigos falsos. Pero con este acto sí hubiesen tenido una razón para culpar a Jesús. Hubieran dicho que era rebelde, que se oponía, que resistencia, que uno de sus discípulos ha atacado, etcétera, etcétera. Y miren cómo un acto impulsivo casi malogra la obra del Señor. Y es que las cosas que se hacen de manera impulsiva y de manera carnal no ayudan ni jamás ayudarán a la obra del Señor. La religiosidad no ayuda a la obra del Señor. Y la religiosidad es un acto humano o impulsivo, es algo carnal, es algo que a veces hasta puede ser bien intencionado, porque Pedro en su buena intención quiso ayudar a Jesús. Es más, por ahí algunos dicen que quiso matarlo, pero como no era pues un guerrero, falló y le cortó la oreja.
no se sabe, pero el punto es que por actuar impulsivamente, y muchas veces nosotros, por hacer las cosas, los que estamos en la fe, por actuar carnalmente, podemos incluso hasta malograr la obra del Señor. Miren lo que dice Proverbios 16:32. Dice la Escritura: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Y definitivamente una persona que no es guiada por el Espíritu de Dios, una persona que cree que es lo mejor, una persona orgullosa, una persona terca, una persona que no ora, una persona que no tiene una relación con Dios, va a actuar de manera impulsiva y su carácter va a ser algo que lo va a traicionar en los momentos decisivos. Es por eso que después de todas esas características que hemos visto, llegamos y aterrizamos nuevamente al pasaje que leí inicialmente, de Lucas 22, donde vemos entonces de que después que Jesús ama la oreja del siervo del sumo sacerdote, se lo llevan a Jesús, y dice nuevamente el versículo de Lucas 22:54, y le condujeron a la casa del sumo sacerdote y Pedro le seguía de lejos. Seguir a Jesús de lejos es mirarlo, contemplarlo, decir: yo sé quién es Jesús, sí, yo sé que Él murió en la cruz, sí, yo sé que Jesús vivió hace 2020 años, qué sé yo sé que la iglesia está fundada en Él, sé que tiene muchos seguidores, sé que hay una iglesia grande. Es más, mi familiar, mi esposa, mis hijos van a la iglesia, mi esposo va a la iglesia, sí, mi hermana va a la iglesia, mi hermano. Pero yo no, si yo respeto la religión, dicen algunos, y saben que están siguiendo la misma actitud de Pedro, seguir a Jesús de lejos. Creen que ellos son la solución, son orgullosos, no escuchan un mensaje, son tercos, no oran, obviamente, actúan impulsivamente, y por eso es que siguen a Jesús de lejos. Y esa fue la condición de Pedro en ese momento. Y entonces ocurre lo que tenía que pasar. Tiene que cumplirse lo que tenía que cumplirse. Que cuando Pedro es finalmente confrontado, cuando es acusado, cuando es cuestionado y dices: tú eres seguidor de Jesús, él hace lo que naturalmente tuvo que haber pasado. Una persona que sigue a Jesús de lejos va a negar a Jesús. Una persona que sigue a Jesús de lejos nunca se sentirá identificado con Jesús. Una persona que sigue a Jesús de lejos dirá que no conoce a Jesús, y en realidad, en muchos casos, es verdad. Es cuando en este momento Pedro niega a Jesús, que dice el versículo 61, que vuelto el Señor, es decir, Jesús, se voltea, lo mira, cruza mirada con Pedro, y cuando se miran cara a cara y canta el gallo, es que Pedro se acuerda de todo. Y parece ser que es aquí donde Pedro realmente entiende y es confrontado acerca de él y de su relación con Jesús. Por eso es que luego dice: Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. Se dio cuenta finalmente muchas cosas: quién era él, cómo era su relación con Jesús, qué es lo que él había estado todo ese tiempo viviendo, cuáles han sido sus actitudes. Todo lo que Jesús le había dicho en ese momento, él se dio cuenta. Y es que cuando realmente tenemos la mirada puesta en Jesús, cuando realmente nos miramos cara a cara con el Señor, es cuando realmente somos confrontados por su palabra, porque fue la palabra de Jesús, cuando Él la recuerda, fue palabra de Jesús para Él. Es cuando realmente nosotros entendemos que dependíamos de Él, que necesitábamos de Él, y de que realmente no habíamos estado teniendo una relación verdadera con Él. Sabemos la historia: Pedro llora, pero es después, cuando Jesús, y este fue un tema que ya lo compartí anteriormente, es finalmente cuando Jesús viene ya resucitado y tiene nuevamente un encuentro con Él y lo restaura. Y si 3 veces Pedro lo negó, 3 veces Jesús lo restauró. Entonces, ¿qué debemos hacer para seguir a Jesús de cerca? En primer lugar, no tengas autoconfianza, confía en Él. Confía en Él, pon tu confianza en Jesucristo, no en ti mismo. En segundo lugar, no te creas superior, humíllate delante de Jesús, humíllate delante de Dios, reconoce tu culpa. En tercer lugar, no seas terco, sino que escucha la voz de Dios. Reconoce el mensaje que Dios tiene para ti, que tú y yo hemos sido pecadores, pero si tú te arrepientes, si tú le pides perdón al Señor
y no endureces tu corazón, Él puede salvarte. Y en cuarto lugar, entonces acercarte a Él en oración, ser un hombre o una mujer de oración, y en oración decirle: Señor, hoy me entrego a ti, yo te entrego mi vida, te entrego todo lo que soy, todo lo que tengo, y a partir de este momento no voy a actuar más, en quinto lugar, impulsivamente, sino que voy a vivir en base a la dirección de tu Santo Espíritu. Tomando en cuenta que aquel que recibe a Jesucristo, aquel que se arrepiente de sus pecados, aquel que le invita a su corazón, a partir de ese momento va a vivir guiado por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo va a morar en él y ya no va a vivir más impulsivamente, porque ahora vas a seguir a Jesús de cerca. Y sabes que cuando tú sigues a Jesús de cerca, entonces ya no vas a negar a Dios, sino que al contrario, vas a proclamar a Jesucristo. Y eso fue lo que pasó después. Pedro se levantó luego de Pentecostés y en su primer sermón él predica y cerca de 3.000 personas se convirtieron. Finalmente, sabemos por la tradición, no por la escritura, que Pedro murió y dio su vida por Jesucristo. Usted que me está escuchando, yo quiero hacerle una invitación. Siga a Jesús de cerca. No viva una religión. La religión no te conduce a nada. La religión es un autoengaño. Es la forma física, la forma humana de querer encontrar a Dios, y eso no es posible. Solo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y Él quiere que tú le entregues tu corazón en esta hora. Él quiere que tú vivas para Él. Y si usted que me está escuchando ya es cristiano, Dios quiere que usted siga entregando su vida a Él. Que no caiga en la religiosidad, porque puede uno caer en la religiosidad aún siendo cristiano. Pero tenga cuidado, porque Dios quiere que usted tenga una relación cercana a Él. Y usted en este momento no está teniendo una relación cercana con Él, yo le invito a hacer una oración en este momento para poder buscarle, para poder reconciliarse o para poder acercarse a Él de corazón. Así que acompáñeme, cierra tus ojos, vamos a orar. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza para no distraerte y déjame guiarte en esta oración. Oh Señor, gracias te damos por esta hora, gracias por tu palabra, y hoy queremos reconocer que necesitamos de ti. Queremos reconocer nuestros pecados y pedirte perdón por todo lo malo que hemos hecho, por todas las cosas malas que hacemos. Perdónanos, Señor. En esta hora también yo quiero rogarte por las personas que nos están viendo y que no te conocen, que tú puedas entrar en sus vidas, en sus corazones. Y queremos, Señor, pedirte que esas personas puedan reconocerte como Señor y Salvador. Si tú no lo has hecho, dile: Señor, perdóname, me arrepiento de mis pecados. Hoy quiero entregarte mi vida, mi corazón. Hoy quiero entregarme a ti. Hoy quiero, Señor, que tú me salves. Hoy quiero vivir bajo tu dirección, que tu Santo Espíritu venga a mí y me dirija en todo tiempo. Yo quiero vivir para ti, quiero seguirte de cerca, Señor. Y usted que ya es cristiano, dígale al Señor así: Padre, perdóname porque hasta ahora he vivido una vida religiosa. Pero quiero rogarte, Señor, que tú me ayudes a reconciliarme contigo y a vivir cerca tuyo, a poder proclamar el mensaje de salvación, a poder vivir para tu gloria. Gracias, Señor. Te exaltamos, te alabamos y todo esto te lo pedimos en el santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Y espero que usted haya tenido un tiempo especial con Dios y que hayas podido reconciliarte con Él o haber hecho esta oración. Y recuerda que el Señor está esperándote. Él quiere que tú vivas, que vivas una vida cerca de Él. Vive y sigue a Jesús de cerca. Dios les bendiga y nos estamos reencontrando en otra oportunidad.